Este mes vamos a hablar de misiones y vamos a hablar de algo que está muy cerca a mi corazón, muy cerca del corazón de muchos acá, seguro, y también muy cerca del corazón de Dios. ¿Qué es misiones? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi presupuesto? ¿Con mi uso del tiempo? ¿Con mis relaciones? ¿Con mi trabajo? El tema de misiones, ¿lo has escuchado hablar alguna vez? Sí, ¿verdad? La mayoría que pensó que sí. Entonces, como la palabra misiones tiene diferentes usos, vamos a ver si usted está en sintonía conmigo. ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, no es un truco lo que voy a hacer. Lo que voy a pedir es que saquen un papel, un lápiz y usted defina esa palabra. ¿Qué es misiones? ¿Puede hacerlo? Anote algo en su Biblia, anótelo en algún papel, les doy un minuto. ¿Qué significa misiones? ¿Puede hacerlo? Tenemos algo especial para mostrarles para comenzar este mes. Como estamos hablando de misiones, vamos a hacer un viaje todos juntos en bus o en avión, o como quiere decirlo, vamos a viajar al Amazonas. Ponga atención, por favor. En 1956, Jim Elliot, Nate Saint y otros 3 misioneros fueron martirizados cuando trataban de alcanzar al grupo Waodani en el sur de Ecuador. Sabemos que sus sacrificios no fueron en vano, pero 50 años más tarde, cuando tratamos de llegar a esta parte del mundo con el fin de conocer, orar y fotografiar a la gente aquí, aún hay muchas aldeas donde no ha llegado el Evangelio. ¿Podremos alcanzar a algunas? ¿Podrá alguien en todo caso traer el Evangelio a los más de 200 grupos étnicos no alcanzados que se esconden en esta selva inaccesible? Este es seguramente un desafío para nuestro tiempo. Nuestro viaje hacia el Amazonas comenzó en Bogotá, Colombia, donde nos encontramos con Terry, un misionero a la cuenca del Amazonas, quien sería nuestro guía por los siguientes 10 días. Sí, aquí en esta ciudad de Bogotá, con 9 millones de habitantes, llegamos lo más lejos posible como norteamericanos, porque una vez que cruzas los límites de la ciudad, se pone muy peligroso. Aunque no pudimos salir fuera de los límites de la ciudad, alguien de afuera pudo entrar, como este creyente Kogi que nos contó de la tremenda persecución que enfrenta por ser cristiano y la depresión y el terror espiritual que domina a su pueblo. Si tan solo pudiéramos llevarles la esperanza de Jesucristo, podrían ser libres de esas ataduras. De Bogotá fuimos a Ecuador, de allí a Brasil, y finalmente regresamos a Colombia, a la zona más al sur del país, con la esperanza de poder visitar alguna aldea indígena. Navegamos río arriba como por 1 hora. Nos dijeron que quizás yendo en esta dirección podríamos acercarnos y caminar hasta una aldea indígena. Tenemos gente que nos guía, así que vamos a ir por ese camino y a ver qué pasa. Aunque esta es una zona en la que ya han entrado personas de afuera, me da una idea de cómo vive la gente aquí. Pero aunque estamos aquí, sabemos que hay muchas otras tribus que viven más arriba, a las cuales no podemos llegar. Si uno va unos kilómetros más lejos, llega a la zona donde es muy peligroso que vayan los norteamericanos. Nuestra oración es que Dios nos abra las puertas para que podamos alcanzarles con el Evangelio. Bueno, espero que ese pequeño video les haya dado al menos una breve visión de qué significa misiones. No vamos a conversarlo así entre grupo, pero quizás pudieron anotar o quizás notar algunas cosas. Por ejemplo, pueblos no alcanzados aún hay en Sudamérica.
Claro que esa es la cuenca del Amazonas, es una zona muy remota, muy difícil llegar. Otra cosa que sobresale es que hay lugares donde no pueden llegar los norteamericanos. Eso quiere decir que hay zonas aún que al saber de su necesidad espiritual, si nadie está yendo del país del norte, ¿quién va a llegar? Podría ser algún país del sur, algún lugar más bien de otro país, algún otro nacionalidad. Y también me llama la atención que terminó pidiendo orar por la protección de Dios para llegar a esos lugares, pero también orar por obreros para llegar. El video toca varios puntos que se va a ver durante este mes, al menos uno de ellos yo quiero mencionar hoy día, y eso es el deseo de Dios para llegar a lugares aún no alcanzados con su palabra. Está hablando de orar, pero después de orar, ¿qué hará el Señor a través nuestro? ¿Qué hará el Señor a través y en nosotros? No podemos solamente decir orar, no podemos solamente decir vaya, no podemos decir hay una necesidad, sin que primero establezcamos un punto muy importante, un punto fundamental, un punto muy práctico en su vida. ¿Cuál es ese punto? Yo no voy a orar por cosas que no me preocupan. Si no nos interesa lo que acabamos de ver, al salir de la puerta será la última vez que recordemos la necesidad de Colombia. Pero, por el contrario, si nos damos cuenta que esta gran necesidad está muy cerca del corazón de Dios, que es parte de su plan eterno, y es más, que es la razón por la cual vino Jesucristo, nos va a interesar. Esto va a hacerse algo personal. Y eso es lo que esperamos este mes. Que las misiones se tornen personales. Amén. Que las misiones ya no sean un tema desconocido o un tema para curiosear. No, que se haga práctica, que se haga personal, que se haga realmente del corazón. Hoy espero poder convencerle que las misiones vale la pena orar por ellas. Oramos para comenzar. Señor y Padre, te pido, prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, prepárame a mí, Señor, aun con las debilidades, las deficiencias o las áreas propias mías que pueden impedir que ninguna de esas cosas, Señor, estorba lo que tú quieres decir a esta iglesia. Que nosotros mismos tengamos un corazón preparado para acoger, para abrazar, para recoger y también responder a tu palabra. Señor, al mirar a lo que vamos a estudiar esta mañana, pido que no sea a esta persona a quien vean los hermanos, sino a Cristo. Escóndeme, Señor, detrás de su cruz, para que la gente, para que mis hermanos, para que este mundo vea a Él y no a una persona. Señor, te pido, haz tu obra en nuestro medio. Y te pido, Señor, que cumples tu voluntad en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Por lo cual, si vamos a entender qué es misiones, tenemos que comenzar donde la Biblia comienza. Ahora, podríamos recorrer muchos pasajes en el Antiguo Testamento, pero voy a llevarles esta mañana a un solo texto que hace ver la obra de Dios desde Génesis en adelante. ¿Cuál es ese pasaje? Quiero que veas conmigo 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5. Vamos a comenzar hablando de qué es misiones mirando al corazón de Dios. ¿Qué ha estado haciendo el Señor desde cuando puso en marcha este plan que se llama misiones? ¿Qué es su fin? ¿Cuál es su objetivo? Según 2 Corintios 5 nos dice que es lo siguiente. Mire conmigo verso 18 en adelante. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? Wow, no están poniendo atención, ¿verdad? Lo vamos a leer de nuevo y presta atención a lo que dice el autor. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén. Estás hablando de ti. El pasaje está hablando de mí. ¿Eres reconciliado con Dios? Amén.
Dios comenzó una obra de reconciliación y nos dio, verso 18, el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Alguien dice amén ahí? ¿Nos encomendó qué tarea? La palabra de reconciliación. Sigamos leyendo. Versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En solamente 5 versículos podemos apreciar la obra de Dios desde el comienzo de Génesis capítulo 3 hasta el presente. ¿Qué es, en una palabra? Reconciliación. La reconciliación. Ahora, una persona no va a interesarse en ser reconciliado si no se da cuenta que está alejado, ¿verdad? Por lo cual tenemos que recordar lo que nos dice en Isaías, y volveremos a Corintios, así que márquelo ahí, ponga un separador quizás en su Biblia, pero hay que recordarnos lo que dice en Isaías 59, verso 1 y 2, que nos dice: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Cuál es la condición de la persona, del ser humano, si es que no conoce la reconciliación? En una palabra, separación. También nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, que habíamos estado alejados de Dios, separados de su provisión, distantes de la cercanía y la presencia de Dios. Entonces, cuando volvemos a 2 Corintios capítulo 5, por favor, vuelva ahí, entendemos por qué es necesario hablar de reconciliación, y es porque estamos lejos de Él. Gracias a Dios, si tú le conociste por fe, ya no estás lejos. Pero ¿cuántos miles y millones de personas sí están lejos de Dios? ¿Cuántos miles de personas ni siquiera saben que están lejos de Dios? Es porque el hombre está separado de Dios por su pecado, que el Señor ha provisto una solución para reconciliarlo, para traerlo de vuelta a casa. Y cuando creemos y entendemos, y está claramente marcado en nuestra mente esta condición del hombre, y me refiero a las personas en general, es entonces mucho más claro entender por qué tenemos que ir tras ellos para traerlos al Padre. Está mucho más claro considerar la necesidad que este mundo tiene. Unos piensan, quizás, otros escriben, muchos promulgan, no, la civilización humana está mejorando. Tenemos el mundo en desarrollo, tenemos el mundo desarrollado, tenemos el mundo avanzado. Mira la tecnología, mira la comunicación, mira la educación e información que nos inunda. Sin embargo, como dijo un comentarista cristiano hace un par de semanas, el siglo XX es el siglo con más muertes por guerra violenta que todo el tiempo anterior en la historia del hombre. Imagínenlo. El siglo más supuestamente lleno de avances. El siglo cuando se descubrió la penicilina. El siglo cuando se descubrió también las bombas atómicas. Es el siglo cuando el hombre haya podido realizar operaciones que jamás se pensaban posibles. Pero es el siglo que también se ocupa en ocupaciones para quitar la vida de los más indefensos. Han habido más muertes en el siglo XX que en todos los siglos anteriores a la historia humana. ¿El hombre avanza? No, retrocede. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Está distante de Dios. No escucha su voz. Entonces el hombre se encuentra en una situación
terriblemente triste, terriblemente desprevista, una situación expuesta a la justa ira de Dios. Nosotros tenemos que reconocer eso y recordarnos de eso, hermanos. El hombre necesita a Dios. Pablo dijo acá, volviendo a 2 Corintios 5, en versículo 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus ¿qué? Transgresiones. Esa es la primera razón por la cual es tan importante entender que las misiones es parte de la solución a el pecado del hombre, a la distancia entre Dios y el hombre. Pero en segundo lugar, vamos a Hechos capítulo 17, por favor. Hechos 17, podemos ver una segunda razón, porque esto es tan importante frente a la obra de Dios. El hombre, primero, está lejos, está separado. Segundo, el hombre buscará algo, buscará alguna solución. Anda palpando, anda como a ciegas o a tientas, buscando algún alivio, pero no lo encuentra. Y Pablo nos recuerda de eso en Hechos capítulo 17, verso 28, que dice así. Pero comencemos mejor en versículo 27, 17-27 de Hechos, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole a alguien, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, dice Pablo a los atenienses, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o a piedra esculpidos por el arte y pensamientos humanos. El hombre anda buscando volver. Pablo reconoce que en Atenas, así como en muchas de las ciudades alrededor del mundo hoy en día, el hombre busca resolver esta necesidad. Vive en constante tensión lejos de Dios, pero busca alguna solución. ¿Y qué hace? Fabrica ídolos o imágenes, se imagina filosofías o algún sistema. El hombre busca alguna solución para volver a Dios, pero no lo haya hasta que vuelva a Cristo, hasta que ponga su fe en Cristo. No tendrá descanso, no tendrá alivio. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 30 lo que Dios espera de él. Verso 30, mismo capítulo. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Qué necesita entonces para volver a Dios? Paso número 1, arrepentirse. Las misiones no solamente busca reconciliar al hombre, pero también busca invitarle a que se arrepienta. Buscar, comunicar que sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay vida eterna. Entonces, tan claro es que Dios está operando que podemos entonces entender por qué dice luego el autor de Hebreos lo siguiente. Véanlo conmigo en Hebreos capítulo 1, aquí están todos los textos en la pantalla. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Voy a continuar a 3 y 4. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Bueno, esta pequeña introducción de Hebreos es bastante compacta, pero podemos entender por lo menos lo siguiente, y es que Dios reveló su palabra, Dios mismo envió su palabra, Dios
se hizo trabajo, se preocupó de comunicarse a este hombre separado, distante y también rebelde contra Dios, para comunicarle su palabra, para traerle el Evangelio. Muchas veces cuando se predica o se habla del Evangelio, quizás pasemos por alto algo muy importante. Es el hecho que tenemos una Biblia en la mano que comprueba que Dios quiere comunicar el Evangelio a todos los hombres. Dios, dice acá en Hebreos 1 y 2, se preocupó de invitar al hombre, a expresarle al hombre lo que él debía hacer y cómo podía llegar. Dios mismo se preocupó de manifestar la forma y también la función, o si se quiere, los pasos que se necesita y la meta donde se tiene que llegar. ¿Cómo lo hizo Dios? En la Biblia. Primero en la palabra escrita por los profetas y segundo en la palabra viviente, la palabra viva que es Cristo. Entonces, de dos maneras Dios busca invitar al hombre, busca atraer al hombre hacia él, busca quebrar esa distancia, reconciliar al hombre. La Biblia, se podría decir, es el tratado más largo que jamás se ha escrito. ¿En qué sentido? En que Dios nos entregó su palabra escrita para que la conociéramos y a través de esa palabra conocerla a Él. De otra manera el hombre no puede. Y hay que entender eso, hermanos, cuando se trata de misiones. De otra manera las personas no conocerán el Evangelio sin que alguien les lleve la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Esta es la palabra que tenemos que llevarles. Entonces, la Biblia comunica el Evangelio. La Biblia es el Evangelio. El mismo autor, Dios, se preocupó de comunicarnos el Evangelio. Qué tremendo tesoro tenemos. Qué hermoso es estudiarlo para poder transmitirlo y explicarlo mejor, para poder hacerlo más entendible a nuestros amigos o nuestros semejantes en nuestro entorno. Curiosamente, cuando miramos a través de la Biblia, muchos de los mismos autores tenían esto en mente, estaban conscientes de esto. Aquí el autor de Hebreos parte o abre su libro, su carta, hablando de que estaba hablando en nombre de Dios. Y esa misma frase está a través de toda la Biblia. Así ha dicho el Señor. Lo dicen los profetas antiguos testamentarios, lo dice Moisés, lo dice el salmista, lo dice a través de toda la Biblia y aún más claro después que Cristo haya pasado por la tierra. Los apóstoles recibieron de Cristo la seguridad en Juan 14:26 que Él les guiaría a recordar y a anotar todo lo que les había enseñado. ¿Por qué? Porque la palabra es el Evangelio. La palabra transmite este mensaje urgente. Tenemos que llegar al hombre para que pueda ser reconciliado. Entonces, en primer lugar, ¿por qué hablar de misiones? Porque misiones es comprender la obra de Dios desde el principio. En segundo lugar, misiones es otra cosa. ¿Qué más? Es cooperar con la obra o la misión de Cristo. ¿Cuál es su misión? Bueno, podemos verlo. Veámoslo en Juan 10. Juan capítulo 10, verso 16. Me encanta este versículo. Por muchos años la misión AVEM con la cual trabajo, ya llevamos 39 años trabajando con AVEM, pero una de las primeras cosas que me llamó la atención de la misión AVEM era que tenían este versículo citado y enmarcado y esculpido en letras en madera en su sala de reunión, en sus oficinas. ¿Qué era este versículo? Juan 10:16. Dice así: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Esas primeras tres palabras me dejan muy pensativo. ¿Cómo te afectan a ti? Otras ovejas tengo. ¿Por qué es que el cristiano es tan cómodo a veces, y me incluyo? Porque damos gracias al Señor que nos salvó, porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos la iglesia, personas, hermanas y hermanos en Cristo que nos apoyan, que nos comparten la vida.
tenemos provisión y sigue y sume, ¿no? Muchas cosas de muchas formas nos ha bendecido Dios. Pero no es solamente la bendición la razón por la cual me salvó. ¿Me escuchó? Me salvó y a usted le salvó. ¿Por qué? Porque tiene todavía muchas otras ovejas que buscar. O sea, yo no soy el fin de la línea de tren entonces. No. Esta iglesia no es donde termina la obra de Dios. No. La vida cristiana no es todo en cuanto a una persona. No. La obra que Dios está haciendo solamente recién comienza cuando la gracia de Dios interviene en tu vida. Recién está partiendo la obra de Dios cuando te das cuenta que la gracia de Cristo es buscar otras ovejas que aún no han entrado a ese redil. Ahora, si entiendo bien el pasaje, Cristo está diciendo esto a los discípulos, y ellos como judíos, buenos judíos tradicionalistas, o si se puede decir aferrados al Antiguo Testamento, de buena manera lo digo, se consideraba la nación de Israel el redil de Dios. Ellos eran las ovejas de Dios. De hecho, hay salmos que nos dicen eso. Somos el rebaño del Padre, del Señor. Pero nunca fue la intención de Dios solamente salvar a los judíos. No fue solamente esa la intención. Por eso, a través de las promesas dadas a Abraham, las promesas dadas a David, y así sucesivamente, Isaías, Malaquías, etcétera, etcétera, vemos que la mano de Dios siempre buscaba atraer todos los pueblos a la nación de Dios. Una vez, el año pasado fue, creo que, si mal no recuerdo, nos regalaron esto a los pastores. ¿Se acuerdan? Lo tengo bien protegido en mi casa. Normalmente está bajo vidrio, con una alarma por si alguien trata de robármela. ¿Sabe qué? Cuando me dieron esta oveja, no lo pensé. Más bien estaba yo enfocando en cuán hermoso es ser parte de un rebaño. Qué hermoso es tener pastores que nos cuidan. Y es un gozo tremendo tener ovejas que cuidar. Claro que a veces las ovejas son un poquito porfiadas, ¿verdad? De eso no vengo a hablar hoy día. Pero ¿sabes qué? Cada vez que veo esta oveja también ahora me recuerdo, no es la última. ¿Me escuchó? No es la última oveja la que Dios va a salvar en este mundo. Yo no soy el último creyente que Cristo quiere salvar y cambiar y ganar por su gracia. Hay muchas otras ovejas que aún no están dentro de un lugar seguro, que están aún lejos, que aún están en enemistad con Dios, que están lejos de Dios y están lejos de su gracia, que no saben lo que les espera después de la muerte. Todavía hay muchas ovejitas deambulando, perdidas en los valles y en los cerros. Y Cristo me dice acá, a estas, versículo 16, a esas también me es necesario traerlas. No dijo que es opcional. No dijo que sería una buena cosa. Dijo que es necesario. Entonces, segunda verdad con respecto a misiones es no solamente entender y comprender la obra de Dios en la historia, en el tiempo, pero es también cooperar con la obra de Cristo, de buscar las ovejas perdidas. Es necesario, hermanos. El modelo, otra vez, es Cristo mismo. Por eso yo puse Juan 1, 14 arriba ahí y 18, ¿lo ven? Véalo por favor en su Biblia. Jesús es el mismo ejemplo de cómo está buscando las ovejas. Juan 1, 14 y 18. No al 18, solamente 1, 14 y 18. Dice así, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 18. Nadie ha visto jamás a Dios.
el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él, ¿quién? Jesús, el Verbo, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo va a traer Jesús las otras ovejas? Dando a conocer al Padre, revelándole a través de su vida, a través de su enseñanza, a través de su obra. Pero no sé si se ha dado cuenta, Cristo no está físicamente presente en la tierra. Se fue hace 2000 años. ¿Y a quién dejó? A mí. Aunque no lo merezca y no sea el mejor ejemplo, me dejó a mí. ¿Y sabes qué? Te dejó a ti. ¿Cómo va a traer Jesús sus otras ovejas? ¿O se van a perder? ¿Se van a perder? Bueno, yo creo que Dios es soberano. Dios hará cumplir su plan. Lo triste es que lo cumpla a pesar de tuyo y a pesar mío. Eso sí que es triste. Sí, Él va a salvar a sus ovejas. Cristo no será frustrado. Cristo no será impedido. Pero tal vez tú y yo perdamos el privilegio de cooperar con Él. Eso sí que no quiero yo ser responsable de eso. No quiero tener que pararme frente al Señor y decir: Señor, no supe qué querías. No supe hacer la obra que me dejaste. No quiero yo tener que pararme frente a Cristo y reconocer frente a Él que le fallé. Hermanos, las ovejas se están esperando. Cristo las quiere salvar. Él las salva, no yo ni ti, ni tú. Pero nosotros somos su vocero, sus manos, sus pies. Nosotros somos el cuerpo a través del cual Él trabaja. ¿Lo crees? Difícil tarea, sí, pero es como Cristo está operando. Mira lo que dice en Juan 20. Perdón, antes que vayamos a Juan 20, quiero mostrarle un ejemplo de esto. Jesús también dio muchos ejemplos. Está mencionado aquí en este texto, en Mateo 13. Son las dos parábolas más cortas de todas las enseñanzas de Cristo. Pero a veces ¿cómo se llama? ¿Cómo es dicho? Se me fue. Cuando abundan las palabras, ¿verdad? No falta el pecado. O sea, aunque eso no podemos aplicarlo a Cristo, pero cuando hay que decir algo muy directo, basta con muy pocas palabras comunicarlo, ¿verdad? No es necesario largas explicaciones. Estas dos parábolas en Mateo 13 enseñan una verdad tremenda sobre Cristo. 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué pasó? Encontró tesoro. El tesoro escondido, pero no de los piratas. No lo encontró en el Caribe. ¿Dónde lo encontró? En el alma de la oveja perdida. Encontró al hombre y a la mujer alejada de Dios. Y él fue y se entregó por completo para salvar ese tesoro. Luego dice verso 45, el reino de los cielos también es semejante, segunda parábola, a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y otra vez, ¿qué hizo? Vendió todo que tenía para comprarlo. En otras palabras, se está diciendo Jesús, esta búsqueda merece todo lo que tenemos. Porque Jesús pagó el precio máximo. Este tesoro que Cristo quiere buscar, que se llama otras ovejas, exige todos nuestros recursos, hermanos. Todos. No una parte, todos. De otra manera la obra nunca se cumplirá. El que buscará al perdido, así como lo hizo Cristo, debe sacrificar todo lo que tiene para la gloria de Dios. Pero cuando lo haces, qué tremendo tesoro podrás poner a los pies de Jesús. Qué tremenda oportunidad y privilegio será esa. Entonces Cristo mismo nos enseña, Cristo mismo nos demuestra a través de sus parábolas que Él estaba consciente que tenía que pagar un precio grande para alcanzar
a los perdidos. Ahora también quisiera avanzar un poco más sobre cómo cooperar con Él. Vaya conmigo a Juan 20. ¿En qué sentido podemos colaborar con Dios, con Cristo? Juan 12. Juan 12, versículo 20. Y veremos entonces justamente lo que Cristo tiene en mente. Juan 12, 20. ¿Está conmigo? ¿Amén? Juan 12, 20. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. A ver, espérate, ¿qué pasó? Vienen algunos preguntando, ¿dónde está Jesús? Queremos encontrarlo. ¿Nos podías señalizar dónde está Jesús? ¿Qué hace Felipe? Espérate, voy a chequear con la oficina. ¿Cierto? A ver, dame un segundito, tengo que conectarme internamente, a ver si te autorizan. Parece que Felipe está un poquito inseguro que era la misión de Cristo. Lo más probable porque siendo griegos y en la fiesta podía haber un alboroto o quizás alguna confusión o no sé, alguna turba. Pero Andrés dice, vamos Felipe, vamos, dice en el verso 22. Y se lo dijeron los dos, Andrés y Felipe, a Jesús. ¿Cómo responde Jesús a esta llamada, a esta oportunidad, a esta búsqueda? Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Al llegar los gentiles buscando a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Es el momento. Es el momento. Esta es la mía, está diciendo Jesús. Ya ahora voy a responder. A ver, esta mañana alguien recibió de parte mía un mensaje de texto, ¿no? ¿Puedo ver su teléfono? No su teléfono, su mano, está bien. ¿Alguien vio? A ver, hermano Gerardo, ¿quién más? Jesús, Hernán. Ok, Enrique. Ustedes 5, Jaime, hermano Jaime, pastor. Ustedes fueron llamados. Por si esperaban algún llamado, se lo di. Claro que no pueden hacer de mí, ¿verdad? Les pregunté pensar en este versículo. A todos los hombres se lo envié, que están en por lo menos grupo de WhatsApp. Y les pedí pensar en eso. ¿Cuál es ahora entonces la reacción de Jesús? Voy a hablar con ellos, voy a explicarles, voy a mostrarles a qué vine. ¿Cuál es la reacción nuestra cuando se nos presenta una oportunidad? No, es que tengo que hacer. No, es que tengo un compromiso. Es que no es buen momento. No sé qué decir. Yo también he pasado por esos momentos. Pero sabe, hermanos, cuando Dios te pone por delante una oveja, no dude en testificarle. Y si Dios te pone por delante la oportunidad de ir a buscar otras ovejas más lejos que no sean de este redil, tampoco debes dejar pasar la oportunidad. Asegúrate que sea Dios quien te llame, no el pastor. 1. Y 2, asegúrate también que tú tienes claro a qué vas. Pero Dios se está llamando. Y lo hice un poquito entre broma y entre serio, hermanos. No depende de un ser humano ser llamado por Dios. Amén. Nunca sigues un llamado hecho por un hombre. Pero si Dios está llamando a tu corazón a ser misionero, hoy es tu tiempo. No esperes más. No dije que tienes que salir de Chile. Pero si Dios está llamándote a ser misionero, no esperes. No esperes. Porque cuando aparece la necesidad, cuando aparece el llamado, ¿qué hace el grano de trigo? Cae a la tierra, se tapa, pasa un tiempo de espera, muere el trigo, muere la semilla y luego brota. Hay muchas lecciones que podemos estudiar y quizás otro predicador este mes lo va a tocar. No voy a tener yo la oportunidad. Pero hermano, si Dios te llama a ser obra misionera, tienes que morir a ti mismo primero.
nunca podrás cumplir ese llamado solamente porque te agrada a ti. Nunca podrás cumplir la obra de ser un instrumento en las manos de Dios si no mueres a tus propios deseos. Esto no es la primera vez que Jesús lo dice. Lo viene diciendo de hace muchas semanas. Lo viene explicando desde cuando Pedro le preguntó ¿por qué no podemos hacernos acá unas rucas, ¿cómo se llama? Unos pequeños casetas ahí en el monte de transfiguración? Y Jesús dice, no corresponde aquí. Tenemos que bajar y tenemos que decir a las personas quién soy yo. Muchas veces Cristo les explicó que la obra era llevar el evangelio a todo el mundo. Mira lo que dice en versículo 25. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve y si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Otra vez, hermanos, hay mucho que podemos sacar de este ejemplo. Pero básicamente tenemos que reconocer que el mensaje de Cristo a sus discípulos, y aprovechando ese momento que los griegos se le acercaron, Jesús le dice, ven, acompáñame, yo te muestro. Ven conmigo porque la obra tiene que hacerse. Ven y deja atrás aquellas cosas de importancia secundaria. Ven y entrégate con toda tu vida y yo te usaré. Ven y déjeme a mí operar a través tuyo. Eso es cooperar con la obra de Cristo. Y eso es cumplir su obra hoy. Pero no solamente eso, hermanos. Si tú respondes que sí a Dios y comprendes su misión, y si respondes que sí a Cristo para cooperar en su obra también, entonces tenemos que mirar a una cosa más antes que podemos entender qué es las misiones. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 14. Y veremos la tercera y la última de los 3 puntos que nos explica. ¿Cómo entonces cumplir esta misión? ¿Cómo llevarla a cabo? ¿Cómo realizar la obra? ¿Cómo cumplir este llamado? Para muchos suena como una cosa tan distante, tan imposible, tan difícil de entender que ni siquiera piensan ni oran en ello. Pero hermanos, los apóstoles también no sabían cómo hacer la obra. Tampoco tenían claro cómo realizar este llamado. Y vemos que demoró hasta cuando llegó persecución. Y eventualmente por la persecución Dios los sacó de Jerusalén. Bueno, hermanos, aquí tenemos en muy pocos versículos, no el único, pero quizás el más conciso de las explicaciones de qué es llevar a cabo las misiones. Dice en 14 de Hechos 14, verso 20. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó. Pablo había sido apedreado, creían que estaba muerto. Él se levantó y entró a una ciudad y al día siguiente partió con Bernabé y a Derbe. Ahora ahí hay una historia que cualquiera le gustaría saber más. ¿Cómo lo hizo Pablo, verdad? ¿Cómo enfrentó esa tremenda, este tipo de tratamiento, ¿cómo se llama? Problema físico, todo este sufrimiento, todo este trato que recibió y al otro día parte. Bueno, hermano, estaba claro en su mente que no podía dejar de cumplir el llamado de Dios. Pero, ¿qué pasa? Luego, verso 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Esos 4 versículos, hermanos, encierran en muy pocas palabras todo un proceso. Ahora, hay que
desempacar eso, hay que estudiarlo, entiendo, pero básicamente son 5 pasos y no necesariamente consecutivos, pero son estos 5 pasos que ya los vemos en la pantalla. ¿Qué son? Número 1, anunciar el Evangelio. Hermano, anunciar el Evangelio tiene el concepto de pregonar o de proclamar o de transmitir, pero, ojo, de hacerlo de tal manera que puede ser entendido. De nada servía si el pregonero del rey o del emperador llegase con un mensaje y lo leyera en, no sé, hebreo, por decir, y está en Antioquía. O de nada servía que el pregonero del emperador llegara y leyera en persa a un grupo de personas de habla griego, ¿verdad? Tiene que entenderse. No nos satisfagamos, hermanos, con solamente hablar de Cristo. Hagamos entendible el mensaje. De eso está hablando. Anunciaron, o sea, hicieron entendible, hicieron palpable, hicieron comprendible el mensaje. Segundo, hicieron muchos discípulos. Eso lo entendemos como quizás a lo mejor un discipulado, alguna clase, algún curso, pero va mucho más allá también. Un discípulo es quien se compromete a caminar con Dios, a vivir por Cristo. Tiene claro lo que significa el Evangelio también, para que él o ella siga repitiendo ese proceso. Un discípulo se da cuenta que o está siendo discipulado o está haciendo discípulos, pero siempre está en el proceso. Eso es lo segundo. Tercero, fortalecer y enseñar a los hermanos, a los creyentes. Claro que sabían que venía en persecución. Y no está lejos también hoy en día de muchas personas ver cómo hoy en día puede haber persecución en nuestro mundo. Pablo y su equipo entonces les advierten, les preparan y les enseñan cómo debían enfrentar esa persecución. Y eso es entonces fortalecerlos, enseñarles. Cuarto, designaron a los líderes, versículo 23. ¿Qué quiere decir eso? Designar es otra vez el concepto de nombrar, reconocer, poner adelante. No es que los eligieron, sino que dijeron, ¿quién está liderando? ¿Quién tiene el llamado de liderar? ¿Quién tiene los dones de liderar? Y lo reconocieron como tal. Eso es designar. Pusieron su reconocimiento sobre ellos. Y quinto es, dice en verso 23, en cada iglesia hicieron esto. Pero es la primera vez que lo dicen en el pasaje, lo cual apunta a ¿qué cosa? Que estaban ya organizadas como iglesia. Ya tenían claro lo que significaba ser iglesia. Entonces el objetivo principal de la obra misionera, hermanos, es fundar y multiplicar iglesias. Esa es la finalidad que se busca. Es fundar iglesias locales, las cuales repiten ese proceso hasta que en forma de una ola expansiva se llega a los confines de la tierra. Mira, tengo aquí una definición. A ver, véala. A ver qué piensan ustedes. Siguiente transparencia. Dice acá, vamos a leerlo. La misión de toda iglesia es glorificar al Padre. Ahí comienza, ¿verdad? Reconociendo quién está obrando en el mundo, quién está llevando a cabo esta obra. 2, colaborar con su Hijo. Buscar a la oveja perdida. 3, someterse al Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo aquí en Hechos 14. De manera que se multiplican movimientos de plantación de iglesias que conllevan a movimientos misioneros hasta llegar a todos los pueblos del mundo en el nombre de Cristo. ¿Qué es misiones? Es esto. Es esto, hermanos. Hay que cooperar con el Padre, hay que obedecer al Padre, hay que someterse al Espíritu Santo, pero la finalidad que se busca al andar con Él es movimiento de plantación de iglesias que luego producen misioneros que siguen a hacer exactamente lo mismo. Eso es lo que está pasando aquí en Hechos 14. Se reproducieron, se pudieron avanzar en la obra, pudieron llegar a zonas no imaginadas, ya esto ya en el primer viaje de Pablo, pero nunca se imaginaban llegar tan lejos. Y para asegurar que no se perdiera ese trabajo, ¿qué hicieron? Volvieron a dejarles en claro cuál era el proceso. Aquí tenemos la visión.
Aquí tenemos una descripción y una definición. Pero hermanos, no basta con solamente saber esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerme la pregunta, ¿y qué hago yo? Y eso es lo que yo quiero esta mañana terminar preguntándole. ¿Cómo puede usted apoyar un movimiento de plantación de iglesias? ¿Se lo ha hecho la pregunta o no? ¿Sí? Qué bueno sería pensarla, qué bueno sería hacerse esa consulta. ¿Cómo puedo yo, con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, llevar a cabo este hermoso plan? Cuando yo escucho y leo de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo, me sorprende. Y antes que les comente los pasos que tengo en mente, quiero dejar también una salvedad acá. Quiero que entiendan que esto es como lo estoy viendo yo, pero eso no quiere decir que es la única ni la mejor manera de llevar esto a cabo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sé que Dios tiene su forma de hacer las cosas. Estamos escuchando y leyendo de diferentes ejemplos en Tailandia, por ejemplo, un país que es el 94% budista, en donde en solamente tan poco de 10 años se han fundado más de 14,000 iglesias. Y eso con una sola misión. ¿Me escuchó? O también leer en Camboya y saber de que con otra misión, en tan poco tiempo de 10 años, ya también se han fundado alrededor de 6,000 iglesias en Camboya. Y podemos seguir. Ahora son iglesias hogar, son iglesias de casa, no son esto. Esto no es necesario para hacer una iglesia, esto es una ayuda para hacer la obra de la iglesia, pero no es necesario. Y en aquellos lugares donde ni siquiera hay corriente ni agua, la iglesia se reúne bajo el árbol más cercano y ahí comienza. Pero Dios está haciendo eso. Inclusive, hermanos, ¿sabías que hay libros que documentan que en los países musulmanes todos los días se están fundando nuevas iglesias? Se funden en casas porque no hay otro lugar seguro para hacerlo. Pero está pasando en la India, en Pakistán, en Bangladesh, en los países nortes del África. No se imagina lo que Dios está haciendo. Claro que lo que yo trato de transmitir aquí es un punto de partida, nada más, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos? Número 1, tenemos que entender y reconocer que esto es lo que Dios quiere. ¿Estás convencido que Dios está levantando iglesias alrededor del mundo? Espero que sí. ¿Estás convencido que está buscando a la oveja perdida? Espero que sí. ¿Estás convencido que Dios hoy está llamando personas a trabajar con Él? Espero que sí. Si no estás convencido, todo lo demás que voy a decir va a entrar en una oreja y salir por la otra. Si estás convencido de que Dios está haciendo una obra, tú y yo podemos contribuir a esa obra. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo es el más obvio, sin embargo, me doy cuenta que es uno de los más difíciles. Orar. Cuesta orar. No me refiero a orar 30 segundos antes de comer. No me refiero a orar antes de partir en una reunión. Me refiero a orar para luchar por la vida de personas perdidas. Hermanos, hoy en día no solamente hay muchas iglesias siendo fundadas, hay muchos cristianos siendo perseguidos. Y mientras eso sucede, su obra se estanca. Por lo cual nuestra oración no tiene que ser solamente por nosotros, sino por aquellos, por los que están en el frente de la obra, que están alrededor del mundo, que están enfrentando en lucha de mano a mano con el enemigo. Orar por la obra de Dios también en Chile. Todavía, hermanos, hay muchos lugares que no tienen el evangelio en Chile. ¿Cómo podemos quedarnos indiferentes a eso? Hay que comenzar orando. Tercero, dar. Ahora, esto no digo que es fácil, pero cuando se habla de dar con generosidad, eso sí es difícil. Y quizás este mes Dios pondrá en tu corazón alguna ofrenda que dar. ¿Sabe qué? Aunque sea solamente 1,000 pesos o 10,000 o 50,000, ¿lo darás para su gloria o lo harás obligado? ¿Lo darás con alegría o lo harás más bien sintiéndose esforzado? ¿Cómo damos? Realmente dice mucho de lo que creemos de las misiones. Cuarto,
Quizás Dios diga a algunos de ustedes ir. ¿Ir a dónde? No sé, quizás ir a la playa, pero no para pasear. No para tirarse a la playa y tomar sol, sino que llevar la palabra de Dios cuando estás ahí. O quizás ir al norte y al sur. O ir quizás también a tu colegio. ¿Sabe qué? Me he preguntado una cosa y es una idea que tengo. No sé si Pastor Patricio o Pastor Jensen me podía esclarecer. Vengo volviendo de un viaje y a lo mejor estoy muy desinformado, pero ¿por qué no tenemos iglesias bautistas Villanueva, por ejemplo, en los hospitales todavía? Tenemos cuántas enfermeras que hay acá en la iglesia. ¿Por qué no hay un sucursal en los hospitales? ¿O por qué no hay un sucursal a lo mejor en alguna universidad? Tenemos un excelente grupo de estudiantes. No digo un templo, hermano, si la palabra iglesia no se refiere al templo. Me refiero al cuerpo de Cristo operando ahí. O quizás, ¿por qué no tenemos una iglesia aún entre medio de los carabineros? O los militares. O los abogados. ¡Qué profesión! Sé que tenemos abogados acá, o para, ¿cómo se llama? Para legales, pero ¿es un campo misionero? Es un campo misionero, ¿o no? ¿Por qué no tenemos sucursales ahí? ¿Por qué no tenemos un sucursal en su barrio? O en mi barrio, no sé, hermanos, pero tenemos que reconocer de que si partimos desde arriba hacia abajo, eventualmente vamos a llegar a este punto. Alguien va a ir. Alguien llevará la palabra. Paso quinto es no creernos ser capaces de hacer la obra solos. Y por eso pongo crear o formar redes de apoyo. Eso básicamente en pocas palabras significa trabajar a la par con otros hermanos en la fe, con otros creyentes, con otras iglesias también, u otras instituciones que podemos también mutuamente apoyarnos. Y de eso tenemos que estudiar y hablar y también considerar. Y ahora viene lo más difícil, el punto sexto. Nada de esto va a suceder si no estás dispuesto a dejar atrás las pequeñas metas personales. No estoy diciendo que tienes que dejar tu carrera y tirarlo por la borda, pero estoy diciendo que Dios debería usar tu carrera. Tú no tienes una profesión, no tienes un trabajo, no tienes una familia, solamente para darte vuelta ahí en círculos y nunca ver más allá. ¿Por qué? Por ella. ¿Qué otra oveja vas a traer tú? ¿Quieres llegar frente al Señor en el cielo con las manos vacías? ¿Qué puedes llevar al cielo, hermanos? ¿Vas tú mismo? Espero que sí, ¿verdad? Por la gracia de Cristo, vas. Pero también puedes ir acompañado. ¿Cómo? Llevando personas a los pies de Cristo. Testificando de Cristo. Lo vemos en el ejemplo de Pablo, no lo vamos a ver, no es necesario, tú puedes leerlo en Romanos 15, 17. ¿Cuál era la misión de Pablo? Llegar a lugares aún donde no se nombró el nombre de Jesús. También puedes verlo en la voz de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, que él también estaba convencido que tenía que ir y buscar y traer personas a incorporarse en el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Lo que Dios quiere por sobre todo es hijos e hijas obedientes a su visión. Eso es las misiones. Eso es las misiones, hermanos. Es obedecer este plan de Dios, el cual Él puso en movimiento hace miles y miles de años. ¿Qué hijo no estaría alegre poder decir lo que su papá hace? Porque en verdad tú y yo tenemos que responder a esa pregunta. Si mi padre fuera, por ejemplo, cerrajero, no tendría ninguna vergüenza de hablar de su trabajo. ¿Por qué? Porque es mi papá. Y si mi papá fuera carpintero, no tendría por qué avergonzarme de su trabajo. Si mi papá fuera artesano, o si mi papá fuera profesor, o si fuera financista, o lo que fuese, no tendría por qué avergonzarme siendo su hijo o su hija, ¿verdad? Si trabaja de una manera honrada y trabaja de una manera
digna, entonces yo puedo hallar en eso una causa de alegría. Pero ¿sabe una cosa? Hermanos, me temo que muchos cristianos son vergonzosos de lo que su padre hace, porque no participan en las misiones. Y tengo que decir una cosa, hermanos, tú y yo tenemos trabajo que hacer. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? Hay mucho que podemos hacer. ¿Qué debemos hacer en cuanto a las misiones? Número 1, considérese a usted mismo como parte de la solución. ¿Por qué? Porque su Padre está buscando a los perdidos. Él quiere reconciliar al mundo. Él quiere traer de vuelta al hijo pródigo. Él quiere ganar y traer a ese hombre, a esa mujer, a ese niño perdido en su oscuridad, en medio de la selva amazónica, o en medio de la selva de Bogotá, o la selva de Santiago, o la selva de Caracas, o la selva de Sao Paulo. Quiere traer de vuelta a sus hijos. Considérese usted parte de esa obra. Segundo, entréguese. No dude más. Entréguese, hermanos, en esta obra. ¿Cómo entregarse? Ser humilde, decir, Señor, haz lo que tú quieras. Decir, Señor, enséñame, no sé dónde comenzar. Pídale, Él te guiará. Decirle al Señor, no sé si puedo perseverar. Pídele la perseverancia, la gracia y la capacidad de seguir en esa obra. Pídele también de nuevo de predicar de Cristo, de hablar de Él. Y pídele también que Él te dirija a través de su Santo Espíritu. Hermanos, tienes que entregarte si esta obra va a avanzar. Y por último, tienes que amar. Amar como Dios te amó a ti. No puedo nunca olvidar ese versículo cuando una vez le compartí este texto a una persona que no era creyente. Estamos haciendo un discipulado, un estudio bíblico en la casa de una hermana, ahí por la zona de más o menos San Miguel, Santa Rosa, por ahí. Y nunca voy a olvidar los días que le compartí a una persona que no tenía claro lo que significaba ser salvo. Y hablando del Evangelio, tratando de resumírselo, le dije en pocas palabras, ¿sabes qué, señora? Tienes que reconocer una cosa si vas a comprender el Evangelio. No es que tú tienes que ser digna de ser amada, es que Dios ya te amó. Él te ama primero y por ende tú puedes amarle. Ese amor para ella fue un momento revelador, le abrió los ojos. No podía ella merecer ser salva. Y ese día entregó su vida a Cristo. ¿Sabes qué? Algún día también pasará frente tuyo. Alguien va a decir, no comprendo. Ámale. Muéstrale el amor de Cristo. Hable del amor de Cristo. Explícale lo que le costó el amor de Cristo. Pero deja que Dios ame a través tuyo. Hermanos, a la luz de esta breve pero simple definición de las misiones, ¿qué hay hoy en tus prioridades que refleja esta obra? ¿Qué hay que puedes decir hoy en tu presupuesto mensual? ¿En tu calendario semanal? ¿En tus amistades y relaciones que refleja, primero, la obra de Dios? Segundo, la misión de Cristo. Tercero, la obra de los apóstoles. Si no hay nada, es tiempo hoy día decidir dónde vas a trabajar. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana de reflexionar en tu palabra, de evaluar de alguna manera, Señor, de poner por delante qué es misiones, Señor, qué nos dice en tu palabra. Gracias te damos por habernos manifestado a través del Evangelio y a través de tu palabra, que tanto el mensaje como el método, o tanto la forma como las funciones como también los medios están a nuestro alcance. Te doy gracias, Señor, por habernos amado, por habernos incluido en esta obra. Pero Dios, te pido que ya no seamos pasivos ni indiferentes, sino más bien podamos regocijarnos en ver cómo tú cumples esta tremenda obra de reconciliar al hombre para contigo. Úsanos a nosotros para tu gloria, te pido, Señor,
Ayúdanos a dejar de lado aquellas cosas insignificantes, aquellas cosas secundarias. Ayúdanos, Señor, a priorizar e invertir de una manera que favorece, que fomenta, que explaya y extiende la obra tuya alrededor del mundo. Comenzando desde Santiago Centro hasta lo último de la tierra, Señor. Danos una visión de que esta iglesia puede llegar al último rincón con tu gracia, no porque seamos algo, sino porque es tu voluntad. Úsanos, Dios, para que muchos te conozcan, para que muchos vengan a los pies de Cristo. Úsanos, Dios, para cumplir tu plan de las misiones. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.